El surgimiento de un nuevo orden político. ¿Cuáles son los grandes retos del mundo del siglo XXI? En el fin de la Guerra Fría, que está asociado simbólicamente a la caída del muro de Berlín en 1989, trajo múltiples consecuencias para la humanidad. El socialismo, que había sido uno de los grandes protagonistas del siglo XX, como un intento por construir una sociedad más equitativa, prácticamente desapareció de la escena mundial y solamente persiste en algunos países. El mundo bipolar de la posguerra ha sido sustituido por un mundo unipolar, con el predominio indiscutible económico y militar de Estados Unidos de América. Su liderazgo mundial le ha permitido emprender guerras como la de Afganistán y la de Irak, sin que haya potencia capaz de desafiarlo. Desde la caída del socialismo en la Unión Soviética persiste en el ámbito mundial un proceso de predominio del capitalismo en lo económico y de las democracias occidentales en lo político. Los misiles y la guerra de Vietnam. Algunas de las principales manifestaciones de la Guerra Fría tuvieron lugar en la década de 1960. La principal de ellas ocurrió en Cuba, después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos por las tropas estadounidenses. El gobierno cubano de Fidel Castro estaba convencido de que Estados Unidos de América trataría de derrotarlos, por ello, en 1962, de acuerdo con el líder soviético Nikita Khrushchev, instaló en secreto misiles soviéticos en la isla que podrían ser dirigidos contra ciudadanos estadounidenses en caso de una guerra. Luego que de Vietnam consumiera su independencia en Francia en 1945, se dividió en dos regiones, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En el sur surgió luego una guerrilla comunista conocida como Vietcong, que pronto extendió su dominio sobre todo el territorio. Con el fin de impedir el avance socialista, Estados Unidos de América no solo proporcionó armas al gobierno de Vietnam del Sur, sino que envió soldados estadounidenses a combatir. La desintegración soviética y la caída del muro de Berlín. El sistema socialista se derrumbó abruptamente entre 1989 y los primeros años de la década siguiente. Fue el final de una larga crisis, una de las consecuencias del término de la Guerra Fría. A pesar de sus logros en la industria militar y tecnológica espacial, en las que la URSS estaba a la par con Estados Unidos de América, entre otras ramas de la economía, se había quedado atrás. Al finalizar la década de 1980, los habitantes de la República Democrática Alemana aprovecharon los signos de flexibilidad de las autoridades, derribaron el muro de Berlín con picos y palas. El 10 de noviembre de 1989, los alemanes del lado oeste recibieron a sus compatriotas, familiares y amigos, a quienes por lustros se prohibieron transitar libremente. La permanencia del sistema socialista en China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte y la transición democrática en Europa. El derrumbe del socialismo de la Unión Soviética y Europa del Este no significó la desaparición completa del sistema. En China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba, el socialismo ha persistido. Estos países, al igual que los antiguos bloques soviéticos, muestran avances importantes en materia de educación, salud, cultura, deporte y ciencia, con los que han logrado sociedades más igualitarias, sobre todo para la población más pobre. Para subsistir en las nuevas condiciones provocadas por cada Unión Soviética al fin de la Guerra Fría, esos países han construido un sistema económico mixto, en donde si bien persiste el control estatal de la economía, han permitido la apertura de ciertos sectores al mercado libre y la inversión privada extranjera. La guerra por el control de las reservas de petróleo y gas. En el nuevo orden mundial surgió luego del fin de la Guerra Fría. Uno de los mayores conflictos fue el control de las zonas petroleras. De toda la energía que se utilizaba en el orbe, 38 proviene del petróleo. La segunda fuente de energía es el gas natural, que porta 22% de la energía que mueve el mundo. Por esta razón, estos hidrocarburos son uno de los recursos estratégicos, pues la mayor parte de las industrias transportan electricidad en todos los países dependen de ello. Tanto el petróleo como el gas natural no se encuentran distribuidos equitativamente en el subsuelo del planeta. La mayor cantidad de esta está en Medio Oriente, que posee 65% de las reservas petrolíficas. Los países árabes, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, con los mayores productores.